Ricardo Delgado es economista, miembro del Frente Renovador y es uno de los integrantes de los equipos técnicos que seguramente estará pergeñando esta propuesta alternativa que Massa ha planteado. El masismo intentará imponer en el ámbito del Congreso, negociada con la oposición, a la del propio oficialismo, que mañana intentará con números propios obtener dictamen para llevar al recinto la semana próxima en cuanto al cambio de jurisdicción en el pago a los bonistas que tienen sede en Nueva York, a propósito de, naturalmente, todas las restricciones del juez Griesa. Delgado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va, Paulino? Buen día. Gracias por este ratito. En términos de detalles, ¿qué es básicamente o cuál es la diferencia entre el proyecto oficial y el que ustedes elevarán al Congreso? A ver, en primer lugar, lo que nosotros estamos terminando de definir son propuestas técnicas, todavía no a nivel de proyecto, porque justamente lo que se busca en el bloque del Frente Renovador es consensuar un proyecto lo más amplio posible, primero por supuesto con la oposición y también eventualmente llegar a un acuerdo y a un entendimiento que a nuestro juicio sería una señal impresionante para los inversores extranjeros, para los mercados financieros, de que finalmente gobierno y oposición llegan a un primer paso de entendimiento para resolver este triste capítulo que es el tema de la deuda en la Argentina. Yo diría que básicamente lo que estamos buscando son dos cuestiones. La primera, aumentar la posibilidad de que tenga éxito esta propuesta de cambio de lugar de pago que está haciendo el gobierno. Sabemos que en muchos casos fondos de inversión importantes, que son tenedores de deuda argentina reestructurada en 2005 y 2010, por estatuto no pueden cobrar en Buenos Aires porque se los prohíbe, insisto, sus propios estatutos. Y por otro lado, nos parece que si el canje es voluntario, se deberían abrir otras jurisdicciones, otras ventanillas de pago, para ponerlo en términos concretos, para facilitar ese canje. Y en segundo lugar, nos parece central también dar una señal de que la Argentina en condiciones más equitativas que las que plantea el juez Griesa, pero mantiene abierta también la mesa de negociación para cerrar el tema con los buitres, porque creemos que de no hacerlo, la Argentina va a profundizar estas tendencias negativas que en materia económica viene mostrando en los últimos meses, ¿no? Y en esa negociación apuesta a pagar más que lo que se pagó en el 2005 y 2010, porque está claro que aquellos que vienen litigando y que no aceptaron ninguna de las ofertas, si hay algo que no quieren escuchar es que está dispuesta la Argentina a pagarle exactamente lo mismo que no aceptaron que les pague, digamos. Bueno, ahí forma parte de la discusión de la famosa cláusula Rufo, que vence ahora en diciembre de este año, pero que me parece que en términos de necesidad de hoy de los mercados financieros globales, a los cuales la Argentina había empezado a dar señales importantes con los pagos en el Club de París, Repsol y el arreglo con el CIADI, son hoy mercados que son importantes para consolidar una Argentina que hacia futuro tiene que, por ejemplo, financiar grandes proyectos de infraestructura. Entonces nos parece que, insisto, y en un momento en donde, como les decía antes, tenemos una situación económica compleja derivada de la falta de dólares, me parece que abrir todas las posibilidades es la gran definición y la gran opción que desde el Frente Renovador estamos planteando, para que no nos vuelvan a plantear desde afuera que los argentinos finalmente trabajamos mirando siempre el corto plazo. Delgado, ¿cuándo cree que va a estar pulido el proyecto alternativo? Porque en el debate de comisión se va a exponer el proyecto del oficialismo. ¿Habrá un dictamen de minoría de la oposición, cree usted, o no? Como mínimo va a haber un dictamen de minoría y ojalá que no sea este escenario, pero si no llegamos a algún entendimiento con la oposición, con las distintas fuerzas de oposición, va a haber seguramente un proyecto del Frente Renovador al momento de la discusión en la Cámara de Diputados. También hay que decir que Sergio Massa y el jefe de bloque de diputados mantienen, por supuesto, reuniones permanentes con diputados, con los presidentes de bloque, pero además también con senadores afines, porque hoy es la Cámara de Senadores la que tiene el proyecto como Cámara iniciadora, y en ese sentido me parece importante marcar que no solamente en diputados estamos tratando de hacer este tipo de ejercicio de lograr fuerzas en orden de alcanzar un proyecto único. En ese sentido, ¿Reutemann es una de las llaves en el Senado?
Reutemann es una de las llaves, también está Rodríguez Sá. Me parece que hay distintas expresiones políticas de la Argentina que ven que el problema no se va a resolver con el proyecto del Ejecutivo, al cual nosotros claramente rechazamos, pero no por el hecho de rechazarlo porque provenga del Ejecutivo, sino porque creemos que no va a resolver el problema de fondo, y es que la Argentina tiene que mantener abierta una puerta de acceso al financiamiento internacional que, insisto, el gobierno había iniciado a comienzos de año con estos tres elementos, CIADI, Club de París y Repsol, que nos parecen, más allá de las discusiones puntuales que tenemos en cada caso, nos parecen señales importantes que hay que consolidar. Mencionó Rodríguez Sá, y Rodríguez Sá en los diarios este domingo planteó que debería existir un espacio que integren Massa, De la Sota y él, y que en internas podrían bien dirimir la candidatura a presidente. ¿Ese es el escenario al cual transita Sergio Massa? Es una opción, todavía falta mucho, pero sin duda, digamos, los actores que están dentro del peronismo, que no forma parte del espacio kirchnerista, no solamente dentro del peronismo, sino de otros espacios, seguramente van a encontrar en el Frente Renovador un espacio donde se pueda dirimir de manera democrática y plural una candidatura presidencial. Me parece que el punto central es discutir no solo la cuestión de las figuras que van a llevar adelante el proyecto, sino fundamentalmente terminar de definir el proyecto. Y aquí en la cuestión de la deuda nosotros somos muy enfáticos. La Argentina tiene que cerrar este capítulo triste de la historia argentina, que parecía resuelto en el 2005 y en el 2010, pero que evidentemente la impericia del gobierno hace que hoy en 2014, ya largo 2014, sigamos discutiendo estos temas. ¿Las cuentas sueldos son un termómetro del empleo en Argentina o no? Porque apareció el dato de que más de 300.000 se habían dado de baja en el primer trimestre. La contestación de Capitanich es: no son el termómetro. Y por consecuencia la pregunta es: ¿sirve o no sirve como parámetro de medida de empleo en la Argentina? Más allá de lo que el INDEC ha marcado ya, que ha habido una triste aceleración de la destrucción de puestos de trabajo. Bueno, a ver, esa es la discusión de fondo. Podemos discutir lo de las cuentas sueldos, yo creo que son un indicador, pero es el propio INDEC, que sigue siendo cuestionado, que ya está diciendo que se destruye puestos de trabajo en la Argentina. Según nuestras estimaciones, en el segundo trimestre del año, la última información disponible, se perdieron 200.000 puestos de trabajo comparado con el segundo trimestre del año pasado, y esta es la principal caída de los 11 años ya de kirchnerismo. O sea, incluso en el peor momento de la crisis internacional del 2009 no se perdió tanto empleo como se ha perdido entre los meses de abril y junio. Y este me parece que es otro de los temas centrales de agenda, porque la verdad que uno tiene que, en economía, relacionar absolutamente lo que pasa en los distintos aspectos para terminar, digamos, pensando que, o digamos, sabiendo que hay efectos que repercuten en otras variables. Y el tema del empleo y el tema de la inversión, si no resolvemos finalmente, o no encauzamos al menos el problema externo, el problema de la deuda, va a ser muy difícil que se pueda recuperar de aquí al final del mandato, y todavía falta un largo año, más de un largo año para transitar, y no creo que los que hoy están perdiendo empleo y los que temen perderlo, que son cada vez más, tengan por qué pasar por esa situación. Emanuel Agis, el viceministro de Economía, planteó el viernes, en la previa de un dólar que escalaba en el mercado paralelo y también en el mercado oficial, que el gobierno no iba a tomar como política la devaluación. Sin embargo, el tipo de cambio oficial se devaluó 15 centavos en los últimos 15 días. Sí. ¿Qué perspectiva tiene, digamos, usted, que es una definición apuntando a el mercado doméstico, pero que en el fondo el gobierno está pergeñando una retoque en el tipo de cambio, o no? A ver, me parece bastante sintomático de los problemas de coordinación de la política económica que en el mismo día que el viceministro de Economía dice eso, el Banco Central devalúa el peso más de 8 centavos en ese día. Después, al día siguiente, bajó algo, pero la verdad que me parece que hay un problema de coordinación de la política económica que es muy preocupante entre Kicillof y Fábrega, y esto me parece que es muy claro. Segundo, me parece que está claro que la inflación ya se ha comido la devaluación que llegó casi al 20% en enero del peso, y esto pone de vuelta en un escenario en donde la inflación no va a bajar, sino que probablemente se acelere algo y siga en torno al 2% mensual en promedio de aquí a fin de año, haya seguramente más tensiones cambiarias. En tercer lugar, si le agregamos que la situación fiscal merece cada vez más soporte,
léase, más emisión del Banco Central, va a ser difícil pensar que no haya coletazos cambiarios, digo, coletazos en el mercado paralelo, que finalmente terminen desembocando en una mayor devaluación del dólar oficial. Ahora, la pregunta es si vamos a tener un episodio como el de enero. Yo no creo que haya saltos violentos de la noche a la mañana. Pensemos que a enero llegamos cuando el gobierno en el año 2013 había perdido 13.000 millones de dólares de reservas, 13.000 millones de dólares de reservas perdidas en el año 2013. Hoy ya no es esta situación, las reservas se recuperan muy poquito, pero no se está perdiendo todavía la magnitud que perdimos el año pasado, con lo cual es difícil pensar en un salto devaluatorio violento, pero sí seguramente en correcciones periódicas más o menos importantes. ¿Y usted imagina o es de los que pergeña un escenario para fin de año de un dólar paralelo más o menos en 15 y un dólar oficial cercano a 10? ¿O en todo caso un poco más abajo el oficial? No, yo creo que puede estar en torno a, sí, entre 9,50 y 10 el oficial y probablemente un paralelo que mantenga o amplíe incluso la brecha que hoy es del 60%, ¿no? O sea, un paralelo por arriba de 16. Un paralelo por arriba de 15 seguramente. Dos o tres preguntas finales. El déficit de la balanza comercial, que en realidad es el superávit, es lo que a la Argentina le sobra entre lo que exporta y lo que vende, mejoró un 19% en julio, mejoró un poquito en julio, mejor dicho, pero ha caído 19% en los primeros 7 meses del año, básicamente por el freno a las importaciones y porque además Argentina está exportando en volúmenes menos, con precios que además no son los precios que supo tener en términos de mercado granario, sin ir más lejos. ¿Usted cree que esa tendencia llegó para quedarse y que salvo frenos más explícitos en materia de importaciones, este número que le da divisas a la Argentina puede desmejorar y bastante? Paulino, me parece que hay que ser muy claro. La Argentina eligió el camino de la recesión, es decir, frenar importaciones para contener el drenaje de dólares del Banco Central. Es decir, si el gobierno quiere mantener, si el Banco Central desea mantener reservas, la única opción que tiene es parar importaciones. Y cuando uno para importaciones, lo que está haciendo es parar actividad, porque ciertamente la estructura productiva argentina depende fuertemente de insumos, partes, piezas que vienen del exterior. Y esto me parece que es lo que queda bastante reflejado en los números de la cuenta comercial, del balance comercial. Me parece que es muy claro, incluso la mejora del mes de junio obedece básicamente a un fuerte desplome de las importaciones, porque las exportaciones siguen cayendo. El escenario complejo es que el gobierno ya no puede generar ninguna ventanilla por donde ingresen dólares, porque las exportaciones, aun cuando este año tuvimos récord de cosecha de soja y de exportaciones de soja a precios muy interesantes al momento en que se fue liquidando, hoy los precios son otros, han caído sin duda, pero al momento que se fueron liquidando, se liquidó el grueso de la cosecha de soja, evidentemente los precios eran importantes y aún así, viendo el resto de las exportaciones argentinas, la pérdida de dinamismo es muy clara. Entonces, no hay manera de sostener reservas en el Banco Central si no es apretando cada vez más sobre las importaciones y ese es un escenario recesivo que lamentablemente se va a profundizar en tanto y en cuanto no resolvamos cuestiones como las que planteábamos al comienzo, vinculadas con el tema de euro. La apelación, y por último hablando del contexto internacional de la Argentina, tras la sanción de la Organización Mundial del Comercio por las trabas comerciales impuestas allá por el 2012, juicio que además llevaron adelante la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. ¿Cree que va a tener efectos prácticos y que por consecuencia va a caer en un impasse? ¿O que la Argentina podría eventualmente ser sancionada? Y en ese caso, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes de cumplimentarse esas sanciones? Todavía me parece que hay un espacio administrativo que permite ganar tiempo, pero lo que uno tiene que pensar es que la Argentina no puede mantener políticas restrictivas en exceso sobre las importaciones, insisto, porque no puede producir internamente. Yo creo que hay una suerte de complicación para poder generar producción y valor agregado local en tanto y en cuanto las restricciones a las importaciones sin reglas, porque yo soy básicamente afecto y en el Frente Renovador lo somos, a tener un comercio administrado de manera inteligente, de manera racional, eso es claro, y eso es lo que le permitió a la industria local
poder aumentar niveles de producción y de empleo. Ahora, dicho esto, también hay que decir que hoy la racionalidad no prevalece en la política comercial externa argentina, y eso es lo que está llevando, entre otras cosas, a que estemos a punto de ser sancionados con mayores trabas a estas exportaciones, insisto, que están siendo cada vez menos dinámicas y cada vez con más problemas. Entonces, creo que la Argentina tiene que repensar incluso la vinculación comercial con el mundo, porque de esta manera nos vamos a quedar cada vez más solos, y eso implica la imposibilidad de generar divisas, que es la clave central de los próximos tiempos en Argentina. Correcto. Y por último, ahora sí, Delgado, en la ley de abastecimiento, ¿van a votar en contra? ¿Van a votar a favor en general, pero luego en particular van a apoyar algunos artículos? ¿Nada de eso va a pasar? No, a ver, nosotros creemos firmemente que la protección del consumidor tiene que estar dada básicamente por mercados que sean transparentes, mercados que ofrezcan la mayor información y sobre todo los mayores niveles de competencia, eso está claro. Ahora, dicho esto, nos parece que esta modificación de la ley de abastecimiento avanza sobre decisiones de inversión privada que lo que menos van a hacer es justamente proteger al consumidor y favorecer la competencia, procesos que además ya tienen legislación específica, la Ley de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, que nunca ha sido creado, son del año 1998, y en los últimos años este gobierno no ha aplicado ninguna sanción importante. La última sanción importante vinculada con prácticas anticompetitivas, usted recordará, Paulino, fue del año 2004, cuando el entonces ministro Lavagna, con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sancionó el cártel de las empresas cementeras. Cártel que, bueno, finalmente tuvo que pagar 300 millones de pesos, que eran equivalentes a 100 millones de dólares en multas, distintas empresas, porque justamente aplicaban conductas que no estaban o que estaban reñidas con la defensa de la competencia. Ahora, dicho esto, desde ahí el gobierno no ha hecho absolutamente nada para atacar a los sectores más concentrados, y me parece muy extraño que en este momento se intente avanzar sobre una ley cuando el gobierno no ha tenido vocación política de aplicar instrumentos que ya tiene a mano. Entonces no nos parece que este sea ni el momento adecuado, ni además el instrumento razonable para sancionar una norma que proteja a los consumidores de esta manera. Delgado, le mando un saludo, hasta la próxima, gracias por este rato. Un abrazo. Ahí estaba, Ricardo Delgado, el economista, miembro del espacio de Sergio Massa, naturalmente el Frente Renovador.